Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Les decíamos la semana pasada que abordaríamos el tema de la violencia de género coincidiendo con el Día de la Mujer y con la situación que vive actualmente la mujer en la sociedad, una situación difícil, una situación complicada, que en numerosas ocasiones y particularmente casi todos los días en Ceuta pasa por el juzgado. Vamos a hablar con Laura de Lorenzo, ella es la jueza de primera instancia e instrucción del juzgado número 4 de Ceuta con competencias en materia de violencia de género. Laura, muy buenas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues es curioso, yo decía antes de la presentación que prácticamente a diario pasan casos, estudiáis casos de posible violencia de género en Ceuta. A diario prácticamente, es raro el día que no hay, la verdad, es que es todos los días. Sí. Es todos los días, ¿y esto es una situación particular en Ceuta por las circunstancias que se dan, por ser frontera o no, o porque en una ciudad de 80.000 habitantes es la tónica social? Pues la verdad es que yo vengo de otra ciudad también de 80 y pico mil habitantes y la verdad es que también era la tónica general, la violencia, las denuncias diarias. Hay bastante más de la que nos creemos, bastantes más denuncias de las que nos creemos. Luego los casos también hay que estudiarlos y bueno, filtrarlos, lo que es violencia, lo que no, pero lo que son denuncias prácticamente son diarias, sí. ¿Que sea ciudad fronteriza con Marruecos influye de alguna manera? Que sea ciudad fronteriza. ¿En tu recorrido diario, claro, en tu trabajo diario? Sí que afecta, el que sea ciudad fronteriza. También comparando con mi destino anterior, que también era fronterizo, ¿no? con Francia, hombre, pues sí que se ven casos pues, que se denuncian igual en este caso en Ceuta o en ese caso en Irún, porque igual España concede más protección o amparo a las víctimas de violencia de género que fuera de España. Esto es un dato positivo. Es un dato positivo y negativo, las dos cosas. Sí, ¿no? Positivo porque se concede amparo cuando hay que concederlo, claro. Y negativo porque a veces se abusa de ese amparo denunciando donde, pues en España cuando se debería de denunciar en el país donde se está cometiendo el delito. Pero las denuncias, esto es una cosa de la que mucha gente habla también, las denuncias realmente son en su mayoría denuncias en las que la mujer se ha podido sentir agredida y es consecuencia, porque es verdad que después de todo esto que se habla socialmente, pues parece ser que esto antes no pasaba tanto, pero qué es lo que está pasando con la sociedad, nos tenemos que preguntar el por qué. Hay tantas preguntas que dentro de esas preguntas hay una que dice, bueno, ¿pero es real toda esta denuncia que hay? ¿Realmente hay una denuncia y detrás está la legitimidad de la persona que denuncia porque ha pasado algo? Pues en muchos casos no. Me atrevería a decir que no. Fíjate. En muchos casos hay denuncias que son realmente casos de violencia de género y ahí se utilizan todos los medios posibles para proteger a la víctima, pero es importante el filtro primero por parte de los diferentes organismos, no solamente el juzgado, que es el último lugar al que llegan, porque en muchos casos se denuncia bien para evitar igual una guardia y custodia compartida, porque en cuanto hay una mínima denuncia ya la ley no permite que exista una guardia y custodia compartida, con lo cual es un arma de mujer que se tiene en ese caso, ¿no? De pongo una denuncia que puede quedar archivada, pero me aseguro que el día del juicio de divorcio la denuncia está ahí, entonces no se puede acordar. Hay que tener cuidado e intentar, que es lo que intentamos ver día a día, que no se abuse o que no se juegue con un tema tan serio como este. Siendo esto tan serio, lo que también habría que recordar es a estas personas que ponen falsas denuncias son dos cosas. Una, el mal que están haciendo hacia otras mujeres, hacia su propio entorno familiar, por supuesto, hacia su expareja, independientemente de que ya no haya cariño y que no quede nada, únicamente cosas que compartir como materiales y otras que no son materiales, como son los hijos, y que ellas, o quienes denuncien en este caso, denunciando violencia de género, que no lo sea, ¿también podrían ser perseguidas por la justicia? Podrían ser también. De hecho, hay algún caso en el que finalmente ha sido ella la condenada, ¿no?, por haber interpuesto una denuncia falsa, pero el problema es que muchas veces los procedimientos quedan archivados, que son más archivados que con los que se continúa, y claro, el archivo implica que no ha habido una prueba concreta para ir contra él. No es tan fácil decir o determinar que la denuncia sea falsa, a veces no es falsa y tampoco se va contra él porque tampoco tenemos prueba para continuar. Entonces, ese filtro diario que tenemos que hacer es complicado, es complicado. Aún así,
Es cierto que es una realidad social. Este año ya son 3 las mujeres que han fallecido por violencia de género en nuestro país. Sí. Los datos son escalofriantes, casi 1000 mujeres desde el año en que se empieza a contabilizar la violencia de género como tal, creo recordar que era el 2003. ¿Y en Ceuta cuáles son los datos últimos que tenemos, Laura? En Ceuta, gracias a Dios, no ha habido ninguna fallecida por violencia de género. Los datos sí que los he sacado sí, para... Te los pedía, decía, ¿qué datos tenemos de...? Sí, digo, los voy a mirar, ¿no? me voy a asegurar, pues son datos curiosos, porque de todas las denuncias que se han interpuesto en el año 2017, que es donde he hecho la valoración, sí. Finalmente denuncias retiradas y sentencias absolutorias, es decir, asuntos que han quedado en nada, bien porque la víctima luego no ha querido continuar, que es un tema también complicado ese, o bien porque el juez ha considerado, al dictar la sentencia, que no había ninguna prueba contra el supuesto agresor, el supuesto autor. Han sido 162 casos este año, en el 2017, y sentencias condenatorias 88. Si sumamos, prácticamente es una violencia de género diaria. Sí, sí. Puede haber, un día no haber pero luego haber 3. Prácticamente es una diaria, pero solamente o el 88% acaba siendo una sentencia condenatoria, con lo que implica. ¿Y en la cárcel? En prisión, yo acordé la prisión de 11 personas. ¿Y estas 11 personas luego pasarían al juzgado de lo penal? Luego serían juzgadas por el juzgado de lo penal y bien pueden continuar en prisión si es condenatoria. Fundamentalmente la razón por la que se suele acordar el ingreso en prisión de esta gente es proteger a la víctima. Cuando los hechos se ven graves o por parte de la Policía Nacional se hace una valoración de riesgo policial alto o extremo, entonces, bueno, en conjunto se ve un cierto peligro y se mete en prisión para evitar la reiteración delictiva. ¿Esto existe, la reiteración por parte de las denuncias? ¿Las víctimas son siempre, pueden ser repetitivas las que haya habido hay víctimas que tienen, en el mismo año? Sí, hay Eso víctimas, también ocurre, ¿no? Sí, ocurre. Y víctimas que se les concede la orden de alejamiento y posteriormente se quebranta la orden de alejamiento. Por lo tanto, muchas personas acaban en prisión por un delito de quebrantamiento y no por la violencia de género en sí, sino por quebrantar continuamente las órdenes de alejamiento. Luego hay una situación que también se puede dar de una forma, no sé si más especial en Ceuta o no, sino el tema cultural, de clase social. ¿Esto es algo que se refleja también cuando la gente llega al juzgado tuyo? Pues la verdad es que de todos los casos, o de todo el tiempo que llevo aquí en violencia de género, no tengo la estadística, pero yo diría que en un 90% son musulmanes quienes denuncian, ¿no? O sea, que no, creo que no hay esa sumisión igual, o por lo menos no se ve, porque yo cuando vine a Ceuta sí que pensé, digo, con la cultura que pueda haber allí, igual hay más sumisión de la mujer al hombre y no se denuncia con tanta... Pero sin embargo sí que se denuncia, sí que lo ponen en conocimiento. ¿Y socialmente o económicamente también se ve reflejado? ¿Tiene más miedo a denunciar la persona con una mejor situación social que una persona con menos situación social, una situación económica social inferior? Es que ese es el problema, ese es uno de los filtros. ¿Por qué se denuncia? ¿Se denuncia porque realmente ha ocurrido ese hecho y la mujer necesita amparo y protección? ¿O se denuncia porque si se le concede la orden de protección va a recibir ayudas sociales y provienen de una familia humilde que muchas veces luego se ha podido comprobar que siguen viviendo juntos, que siguen siendo pareja? Entonces es importante porque al final es mucho dinero que se invierte y que se debe invertir en el tema de violencia de género, pero intentemos filtrarlo y que se utilice para los casos realmente de violencia de género. Además, las ayudas solamente se pueden cobrar cuando se es residente en España. Claro, tenemos aquí la frontera. Claro, eso es lo que decían al principio, decíamos, ¿hay alguna situación peculiar esta, por ejemplo? Claro, ¿no? aquí sí que llevamos un control, intentamos controlar pues, que la persona que está cobrando la ayuda finalmente esté o realmente esté viviendo en España. Eso se suele encargar, bueno, pues, porque lo solicito yo, la Oficina de Atención a las Víctimas, comprobar pues, que la víctima recibe la ayuda, que esa ayuda realmente, que esta persona sigue siendo víctima, que no ha vuelto con el agresor, que hay muchísimos casos donde vuelven con el agresor, que no se ha ido fuera de España, que no se puede cobrar la ayuda. Es un tema complicado, el tema fronterizo. Y luego la gente sabe que tiene que denunciar y entiendo yo que hay unos parámetros. Yo no sé si
Bueno, pues poniendo todo lo que está ocurriendo, pues ahora pues hay quien dice que hasta por pues un piropo puede sentirse una mujer mal, o que puede ser, que nadie lo puede discutir, o en el tono que sea, o como sea, o por otras muchas cosas que son de la vida cotidiana, que hasta ahora veníamos siendo acostumbrados, también se pone la denuncia, o se pone la denuncia. Se pone la denuncia. Eso es la lucha continua que tenemos todos los días cuando me leo los atestados nada más llegar a primera hora. Yo considero que la violencia de género no son discusiones de pareja, porque discusiones de pareja es una cosa que para tenemos mí todos, habitual, ¿no? en la Claro. que un insulto, bien dicho, mal dicho, moralmente aceptable o no, lo podemos decir todos, pero llamar a un insulto violencia de género o llamar a un enfado violencia de género, hombre, la violencia de género es un tema muy serio, ¿no? Es la sumisión del hombre o sea, de la mujer al hombre, ¿no? Que es lo que se pretende, esa protección, quizá esa lacra social que hemos arrastrado durante mucho tiempo, pero ahora se considera a todo violencia de género y considero que no debería ser así. ¿Cuándo alguien se puede sentir realmente pues, agredida? Ya no sino solamente física, sino también psicológicamente, que son casos, entiendo, que también llegan hasta tu juzgado. ¿Cómo detectaría una persona, oye, pues que pueda tener duda, oye, no me siento bien, pueden ser por muchas razones, estoy siendo agredida psicológicamente, físicamente es algo más evidente? ¿Hay alguien que nos pudiese ayudar en esto antes de plasmar la denuncia y acudir a un juzgado, como tú bien dices, para cosas que realmente pues, tienen una seriedad, que no es el insulto de pareja o el momento pelea de pareja, sino algo mucho más grave, de verdad, ¿no? Una real, una de una estas real reales, ¿no? Que no pasa por la simple o el trámite de la bronca y ahora pues vengo y te fastidio con esto porque sé que van a acudir corriendo la policía y este fin de semana, porque esto ocurre, nos lo contaba la policía no hace mucho, y este fin de semana usted va a dormir en el calabozo, ¿no? Porque yo he ido y he puesto la denuncia, porque bueno, pues hay que hacer un filtro y no se sabe muchas veces cómo atenerse, ¿no? Es complicado. Aquí en Ceuta y en muchas ciudades existe lo que se llama la Oficina de Atención a las Víctimas, que está en el propio juzgado, además aquí en Ceuta es en la planta baja, nada más entrar, y ahí trabaja un gestor en esa oficina y una psicóloga, en este caso. Esa persona, bueno, como dice el nombre, es Oficina de Atención a la Víctima, a cualquier tipo de víctima. O sea, todos vamos siempre a la violencia de género, ¿no? Parece, yo siempre colaboro diariamente con esa oficina, pero cualquier asunto en el que haya una víctima, ya sea menores, abusos sexuales, un padre que ve que lo que sea, incluida la violencia de género, se acude a esa oficina. Y en esa oficina informan de todos los derechos y todas las posibilidades jurídicas que tiene la víctima. Entonces, al final, entre la policía, que lo puede valorar el riesgo, la Oficina de Atención a las Víctimas, que cualquier víctima puede acudir para ser informada de los derechos que tiene como víctima, y luego la interposición de la denuncia, que ya llegaría a mi despacho con todo el procedimiento. O sea, que sí que están amparadas. Hay ese paso previo para solicitar esa información, para que luego realmente se deriven estos casos. También existe el Centro Asesor de la Mujer, por ejemplo, que también informan a las víctimas. Y siempre destaco, por lo menos yo tengo más relación con la Oficina de Atención a las Víctimas, porque es una cuestión judicial, que estamos en el edificio y trabajamos mano a mano, pero insisto siempre mucho en que se informe de todo, no solamente de los derechos, sino también de las consecuencias que tienen esos derechos, porque hay muchas víctimas que piden a la ligera, yo creo, las órdenes de alejamiento. El juez, en este caso yo, a primera vista a veces dudas, no sé si dársela o no, ante la duda igual prefiero darle la orden por si acaso, pero luego te llegan a los 2 días que ya no la quieren, que quiere volver a vivir con él. Esto no es a disposición de partes. Si yo concedo una orden, la quitaré cuando lo considere oportuno. ¿Qué ocurre? Que les da igual lo que yo diga y siguen viviendo juntos. Y ya empezamos la suma de quebrantamientos y él acaba en prisión. Y la víctima dice, no, yo es que no le quería en prisión, lo que quería es que me dejara... En paz una temporada, ¿no? Que eso, más o menos. Una vacación. Perdona por la expresión, no es violencia de género. A eso me refiero. Sí, que no es el castigo puntual que puede hacer o correccional que se puede hacer en un colegio, en una familia, con un hijo, no juegas a la maquinita una semana, que esto es mucho más serio que claro, es muchísimo más serio. Luego también hay muchas veces de víctimas que... Bueno, denuncias, porque claro, víctimas cuando se declare que es víctima y autor cuando se diga que es autor, mientras tanto son todos supuestos. Sí. Utilizan claro, para entregar, si se acuerdan una orden de alejamiento, los menores, los niños, no se los pueden entregar ellos mismos, porque claro, no se pueden acercar, con lo cual se hace por vía del punto de encuentro familiar en muchos casos. Los niños sufren. Este es el otro tema que yo creo que tú ves en sala. Ahí entiendo que cuando hay una familia, cuando hay hijos,
cuando hay hijos por parte de las parejas, esto es mucho más complicado. Sí, sí, sobre todo los niños se crean los dos núcleos familiares, el de papá y el de mamá, que encima no se llevan bien entre ellos, y dejar a un niño que parecen paquetes, ¿no? Lo dejo en el punto de encuentro familiar, que ahí tienen una asistencia psicológica, tal, no hay ningún problema, pero el niño sí que cuando hablas con ellos a veces lo que quieren es estar con papá y mamá. Entonces yo puedo entender una separación, un divorcio, que es una cosa, vamos, a que está a la orden del día, pero por lo menos que los niños no sean una moneda de cambio y no se ande con ellos de un lado para otro. Ese es el tema, o de los temas más preocupantes siempre, que hay víctimas y unas víctimas que a veces son más invisibles, que son los hijos que están ahí y que sufren tanto más como quienes han padecido esta Muchas veces violencia. también uno de los filtros que hacemos, ¿no? Es como generalmente una de las medidas es que los niños se queden en el domicilio familiar, o sea, no echar a los niños de la casa. La casa es otro tema que ya entra la economía, ¿no? Una cuestión económica dentro de la violencia, que dices hasta qué punto hay violencia, o lo que quiero hacer es quitarme a mi pareja de encima, ¿cómo lo puedo hacer lo más rápido posible? Le denuncio por violencia de género, la juez le echa de casa porque acuerda una orden de alejamiento en la que los hijos se van a quedar en casa con la madre y el padre se va. Hay procedimientos como son el de separación, el de divorcio, en el que no es necesario acudir a la vía penal cuando luego los hechos no son reales, es que son 164... Entonces, ¿se cede en algunos casos la ley? Se abusa de ella. ¿O se abusa? Yo considero que se abusa de la ley, y de hecho hay muchos casos, y eso lo vemos en televisión, no los he tenido yo, gracias a Dios, víctimas de violencia de género fallecidas que no habían interpuesto ninguna denuncia. En cambio, aquí, en este caso, 168 sentencias entre absolutorias y denuncias retiradas, de gente que denuncia y luego al día siguiente te dice que lo que dije ayer, que nada, que déjalo. Que ya no. Entonces, ¿usted es víctima o no es víctima de violencia de género? Luego el incumplimiento, por ejemplo, de las separaciones, de los divorcios, de los acuerdos y demás, también lleva a alguna de las partes a caer en prisión. O al menos a ser retenido, el no pasar la manutención. Son otros temas que no sé si se englobarían dentro también de esta No es violencia de género. El impago de pensiones es un delito, es un delito recogido en el Código Penal, pero no se considera violencia de género. Eso es un delito de impago de pensiones, que es por el incumplimiento de una resolución, bien ya sea por una sentencia de divorcio, de separación, de modificación. Laura, esto es una pregunta, no sé si algo más personal, porque no sé cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de la justicia, pero cuando hay un agresor que ya está condenado, cuando hay una persona que está condenada, hay una mujer que es víctima y hay hijos de por medio, hay gente pues, que defiende que el padre sí tiene derecho a ver a los hijos porque con quien ha sido agresor ha sido con su pareja o su expareja, y hay quien entiende que al ser un agresor, una persona violenta, tampoco debería encontrarse con esos hijos. Aquí la situación, yo no sé si judicialmente tiene solución. Sí, ¿cuál es se valora cada caso concreto. O sea, ha habido casos donde, bueno, yo y todos los jueces de violencia de género, ha habido casos donde se acuerda una orden de alejamiento del padre respecto de, o sea, de él respecto de ella, pero no para con los hijos, porque no hay ningún problema con los hijos. Esto pasa también, ¿no? Claro, o sea, padres que son padrazos, pero con su pareja no han sabido... No saben llevarse bien, pero con los hijos no hay ningún problema y la figura paterna es importante. Entonces se priva de esa figura paterna y se acuerda la orden de alejamiento, como yo he tenido algún caso este año, donde ves que el agresor realmente es peligroso y se acuerda la orden de alejamiento de toda la familia, madre e hijos, y no se acerca a nadie. Depende, hay que valorar caso por caso. Caso por caso, ¿no? ¿Y los más comunes cuáles serían? No, en el más común al padre no se le priva de la posibilidad de ver a su hijo. En líneas generales sigue viéndolo. Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre y cómo evoluciona todo esto socialmente, con leyes que hay hombres que se sienten mal con ellas, porque entienden que son leyes discriminatorias, que la Constitución dice que todos somos iguales, pero que de esto también se protesta. Es la otra parte. Yo la verdad es que creo que también no se tiene en cuenta, porque claro, se dice que esto es una discriminación positiva, ¿no? O es como se suele llamar, ¿no? Porque es en protección de la mujer, pero bueno, la discriminación que considero que es positiva para unos es negativa para otros. Y hay muchos casos donde es el hombre el que se encuentra, el que sería una víctima, ¿no? De violencia de género, pero como de género no puede ser, porque la ley dice que es del hombre hacia la mujer, al final es violencia doméstica. La doméstica no es que se castigue menos, pero ya produce menos, no se acuerda, no es típico encontrarte a una persona, a mujer detenida
para que al día siguiente pase a disposición judicial. En cambio, al hombre se le detiene inmediatamente, antes de poder hablar con el juez o de poder decir nada. A la mujer generalmente se le cita. Choca, porque también hay mujeres que tienen... Y por cierto, cuando la pareja está formada por 2 hombres o 2 mujeres, ¿podría entenderse? No se aplica. No se aplica la violencia de género. No, la violencia de género es única y exclusivamente hombre sobre la mujer, que sean pareja o la hayan sido, bien casados o no estén casados. Pues se queda arcaico. ¿La legislación o no? A mi entender, sí, a mi entender. Yo sé que se ha intentado con esta ley, y muy bien hecho, proteger a la mujer en una lacra social que ha existido, que existe y que espero que desaparezca y que yo ya no tenga competencias en violencia de género, pero yo creo que al hombre también habría que protegerlo en muchos casos y queda desamparado en aplicación de esta ley. Para mí, en algunos casos sí, hay que intentar verlo eso. Bueno, pues vamos a intentar al menos trabajar todos por una sociedad justa, por una sociedad donde la mujer se visibilice de todas las maneras. Mañana es el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer, de todas, de las que padecen violencia, de las que no padecen, de las que trabajan en casa, de las que trabajan en la calle, porque al final trabajamos todas, tanto en casa como en la calle, y tenemos muchas tareas. Agradecerte, Laura, que hayas pasado por aquí, y ha sido un placer poder escucharte tu punto de vista y lo que pasa a diario, que a veces se nos escapa también a todos los que estamos hablando de estas circunstancias en una ciudad como Ceuta, con peculiaridades, pero tampoco muy distinta por lo que vemos a lo demás. También afortunadamente, si no, o al menos cuando no es en negativo, también es afortunadamente. Hasta pronto. Muchísimas gracias. A ti, Laura, y a todos ustedes desearles que pasen una feliz jornada, la de hoy, la de los próximos días, y ya saben que nos volvemos a ver la próxima semana, el próximo miércoles, como siempre, después de las noticias. Hasta entonces.